¿Qué ocurre cuando un adolescente cambia su mochila escolar por un uniforme de prisión? Las sentencias de cadena perpetua, que solían reservarse para criminales adultos y de gran peligrosidad, hoy también alcanzan a jóvenes que cometieron actos impensables. En la adolescencia, la mente y las emociones aún están en pleno desarrollo. La falta de madurez, la influencia de entornos violentos, el abandono familiar, el consumo de drogas o la presión de ciertos grupos pueden empujar a algunos jóvenes a tomar decisiones drásticas y destructivas. En muchos casos, la ausencia de apoyo emocional y de límites claros los deja vulnerables a la rabia, la impulsividad y la falta de conciencia sobre las consecuencias. Así, aunque no han alcanzado la adultez, algunos terminan cometiendo crímenes tan graves que estremecen a la sociedad y plantean un debate sobre dónde llega la responsabilidad penal en menores de edad. Aquí tenemos un listado de 10 historias de jóvenes delincuentes, considerados entre los más peligrosos, cuyos gestos y reacciones ante la cadena perpetua revelan el contraste entre su juventud y el peso de sus crímenes. Número 10. Nehemia Grigo. El 19 de enero de 2013 comenzó como cualquier otra noche en el Valle Sur de Albuquerque. Pero antes del amanecer, toda una familia había desaparecido. Nehemia Grigo, de 15 años, armado con una pistola, fue primero a la habitación de sus padres y mató a su madre de 40 años. Luego disparó a su hermano de 9 años, seguido de sus hermanas de 5 y 2 años. Horas más tarde, cuando su padre de 51 años regresó de trabajar en un albergue para personas sin hogar, Grigo también le disparó. Lo que sucedió después fue igual de perturbador. Empacó más armas en la camioneta familiar, con la intención de lanzar un ataque en un Walmart. Condujo hasta la iglesia donde su padre había sido pastor de jóvenes. Allí, les dijo con calma a los miembros que su familia había muerto en un accidente. Un voluntario sospechoso llamó al 911, lo que condujo a su arresto. Casi 7 años después, el 1 de noviembre de 2019, Grigo, de 22 años, compareció ante el tribunal para conocer su destino. La jueza Elise Hart lo condenó a 3 cadenas perpetuas simultáneas con posibilidad de libertad condicional solo después de 30 años, además de otros 7 años por matar a sus padres. Su defensa presionó para obtener la libertad condicional, pero la jueza dijo que era demasiado peligroso para liberarlo antes. Durante todo el proceso, Grigo no se inmutó. Ni lágrimas, ni disculpas, ni reacción visible alguna. Esa fría quietud ante tal devastación se convirtió en la imagen definitoria de un adolescente que no solo destruyó a su propia familia, sino que también planeó usar su violencia contra desconocidos. Número 9. Brandon Spencer. En la noche de Halloween de 2012, durante una fiesta de Freaks and Geeks en la Universidad del Sur de California, Brandon Spencer, de 18 años, fue acusado de abrir fuego en una zona concurrida, hiriendo a 4 personas. Ninguna víctima lo identificó directamente, pero un solo testigo y un guardia de seguridad de la USC lo señalaron, lo que llevó a su arresto. Posteriormente se encontró un arma en un estacionamiento cercano, pero las pruebas de ADN fueron débiles. Según se informa, una coincidencia que podría aplicarse a una de cada 40 personas. En abril de 2014, un jurado declaró culpable a Spencer. En mayo siguiente, el juez lo condenó a entre 40 años y cadena perpetua, el mínimo permitido por la ley de California, además de la pena por intento de asesinato y uso de armas. Cuando se leyó la sentencia, el rostro de Spencer se contorsionó de angustia. Golpeó la frente contra la mesa y entre lágrimas, le dijo al tribunal que lamentaba lo sucedido, pero que no podía soportar pasar el resto de su vida en prisión. En ese momento, parecía menos un criminal empedernido y más un joven que se daba cuenta de que le habían arrebatado el futuro. Años después, el Centro de Defensa de los Inocentes se hizo cargo de su caso, alegando testimonios poco fiables de testigos presenciales, pruebas de ADN inconsistentes y acusaciones de posible coacción. Un testigo clave se retractó. En diciembre de 2024, una entrevista en un podcast con Spencer reavivó la atención pública,
planteando serias dudas sobre si realmente se hizo justicia. Se le declaró culpable de disparar a un miembro de una pandilla rival. Ahora, su primera oportunidad de libertad condicional está prevista para 2031, justo antes de cumplir 40 años. Número 8. Martis Fuller. Con tan solo 15 años, Martis Fuller se coló en el garaje de la casa de su exnovia en Kenosha, Wisconsin, el 9 de mayo de 2019. Poco después de las 3:30 de la tarde, 6 disparos rompieron el silencio. Kei Yuga, de 16 años, recibió 5 impactos de bala y murió en su habitación. Su madre, Stephanie, intentó detenerlo, suplicando: «No tienes que hacer esto». Él respondió fríamente: «Sí, tengo que hacerlo». Luego le disparó varias veces. La madre de Kei sobrevivió y se encerró en el baño antes de llamar al 911. La fiscalía dijo que Fuller culpó a Kei y a su familia por su expulsión de la escuela y del equipo de fútbol. La señora Yuga declaró a los investigadores que vio a Fuller en la habitación de su hija y que le suplicó: «No tienes que hacer esto». Días antes, Fuller había conseguido una pistola y municiones. Su juicio duró 5 días. En marzo de 2021, el jurado del condado de Kenosha tardó menos de 3 horas en condenarlo por homicidio intencional en primer grado y robo a mano armada. Martis Fuller no dijo nada mientras entraba en el tribunal encadenado para escuchar los cargos de asesinar a Kei Yuga, de 16 años, y dispararle a su madre. Mientras se leía el veredicto, Fuller se quitó el cubrebocas, rompió a llorar y tuvo que ser sacado por los agentes. Su primera muestra pública de emoción durante el caso. El 21 de mayo de 2021, la jueza Mary Kay Wagner lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Stephanie Yuga declaró ante el tribunal que su hija era su mayor apoyo y dijo: «Ahora estoy perdida». El abogado de Fuller leyó su declaración de disculpa y siguió alegando su inocencia. Pidió una oportunidad de ser liberado décadas después. La jueza se negó, alegando que no podía confiar en que nunca volvería a hacerle daño a nadie. Cuando se conoció la sentencia, Fuller no mostró ninguna reacción, solo una aceptación silenciosa mientras los agentes se preparaban para llevárselo por el resto de su vida. Número 7. Jennifer Mee. A los 15 años, Jennifer Ann Mee era conocida en todo el país como la chica del hipo, apareciendo en la televisión nacional, por tener hasta 50 hipos por minuto. Pero a los 18, esa extraña fama había sido reemplazada por titulares sobre asesinatos. En octubre de 2010, la fiscalía dijo que Mee atrajo a Shannon Griffin, de 22 años, a una casa vacía en San Petersburgo, con la promesa de un trato de marihuana. Adentro lo esperaban Lon Rayford y Lamont Newton, quienes le tendieron una emboscada y le dispararon 4 veces. En el tribunal, el jurado escuchó una llamada a domicilio donde Mee le dijo a su madre que ella no mató a nadie, solo lo planeó todo. Esa sola frase destruyó el argumento de la defensa de que solo era una espectadora. El 20 de septiembre de 2013, un jurado del condado de Pennis la declaró culpable de asesinato en primer grado. Mientras se leía el veredicto, Mee rompió a llorar. Bajo las leyes de sentencia obligatoria de Florida, el juez no tuvo más remedio que condenarla a cadena perpetua sin libertad condicional. Algunos jurados también lloraron al ver a la joven desplomarse mientras los agentes se la llevaban esposada. El Tampa Bay Times reveló más tarde que su abogado había ofrecido declararse culpable a cambio de una sentencia de 15 años, pero la fiscalía se negó. Tanto Rayford como Newton fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. La norma de homicidio grave de Florida significaba que Jennifer Mee era igualmente responsable del asesinato, aunque nunca disparó un tiro. Hoy cumple su condena en la institución correccional Lowell. Número 6. Carly Gregg. Con solo 14 años, Carly Madison Gregg mató a su madre de 40 años, la profesora de matemáticas Ashley Smiley, dentro de su casa en Brandon, Mississippi, el 19 de marzo de 2024. La fiscalía dijo que el motivo se produjo solo horas antes, cuando Ashley descubrió el consumo oculto de drogas de Carly. Los vapeadores,
marihuana y la vida secreta que había estado ocultando Carly. Hicieron perder la confianza de su madre. Se argumentó que esto empujó a Carly a tomar una decisión impensable. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron más tarde a Carly paseándose con una Magnum escondida a la espalda antes de entrar en la habitación de sus padres y disparar 3 tiros precisos. Luego se dirigió a la cocina, jugó con los perros de la familia y usó el teléfono de su madre para enviarle un mensaje de texto a su padrastro. ¿Cuándo volverás a casa, cariño? Minutos después, invitó a una amiga a su casa, preguntándole casualmente si era aprensiva con los cadáveres y la condujo hasta el cuerpo de Ashley. Cuando su padrastro, Heath Smiley, llegó a casa, Carly le disparó en el hombro. Su padrastro logró arrebatarle el arma y llamar al 911, diciéndoles a los operadores que Carly había matado a su madre. Durante el juicio de 5 días, los psiquiatras de la defensa describieron a Carly como deprimida, medicada hasta el punto de entumecimiento emocional, oyendo voces y desconectada de la realidad, especialmente después del enfrentamiento por las drogas. Los fiscales replicaron que no se trató de un brote psicótico, sino de un acto deliberado llevado a cabo por alguien que sabía distinguir el bien del mal. Después de escuchar 4 días y medio de testimonios, el jurado deliberó menos de 2 horas antes de declararla culpable de asesinato en primer grado, intento de asesinato y manipulación de pruebas. Carly lloró cuando se leyó el veredicto, pero el 20 de septiembre de 2024, permaneció sentada sin expresión alguna mientras el juez la sentenciaba a cadena perpetua sin libertad condicional. Número 5. Antonio Barbeau. En Sheboygan Falls, Wisconsin, un pequeño y tranquilo pueblo fue sacudido hasta sus cimientos en septiembre de 2012, cuando Antonio Barbeau, de 14 años, y un amigo, se propusieron robar a su bisabuela de 78 años, Barbara Olson. Pero el plan se convirtió en algo mucho peor. Atrayéndola hacia la cochera, Antonio la atacó con un hacha, golpeándola más de 25 veces. En agosto de 2013, se presentó ante el tribunal para ser sentenciado. El juez le dio cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional solo cuando cumpliera 50 años, lo que significa que cumpliría al menos 35 años. Será elegible para libertad condicional hasta sus 50 cumpleaños. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, Antonio dudó. Su abogado intervino para terminar sus palabras. Un psiquiatra explicó posteriormente que Antonio había sufrido daño cognitivo en un accidente de coche a los 10 años, lo que podría haber afectado su capacidad para expresar emociones. La sala del tribunal permaneció en un silencio sepulcral, sin saber si sus palabras eran un arrepentimiento genuino o una simple declaración vacía. Hoy, Antonio permanece en prisión, y aquel día de la sentencia aún perdura en la memoria. Número 4. Mackenzie Cirila. A los 17 años, Mackenzie Cirila convirtió un Toyota Camry en lo que la fiscalía posteriormente describió como un arma. Poco después de las 5:30 de la mañana del 31 de julio de 2022, tras una noche de fiesta, condujo a toda velocidad por una carretera de Strongsville, Ohio. La caja negra del coche la mostró conduciendo a más de 160 km por hora, sin señales de frenar, antes de estrellarse contra un edificio de ladrillos. La fiscalía afirmó que Cirila circulaba a 160 km por hora cuando el coche se salió de la carretera y chocó contra el edificio. Su novio, Dominic Russo, de 20 años, y su amigo, Davion Flanagan, de 19, murieron en el acto. Fue acusada de chocar intencionalmente un vehículo. Su relación de 4 años había sido turbulenta. Amigos recordaron que Cirila amenazó con estrellar el coche durante una discusión, y la fiscalía reveló que le había enviado un mensaje a Dominic, diciéndole que se arrepentiría de haber roto con ella. Los investigadores descartaron cualquier problema mecánico. En agosto de 2023, la jueza Nancy Margaret Russo calificó sus acciones de controladas, metódicas, deliberadas y de ejecución, y la declaró culpable de 12 cargos, incluyendo asesinato y homicidio vehicular agravado. Condenada a 2 penas simultáneas de 15 años a cadena perpetua, Cirila rompió a llorar, se volvió hacia su familia, diciendo te amo con los labios, y se cubrió la cara con las manos. Entre sollozos, suplicó que lo sentía y que nunca permitiría que eso sucediera a propósito. Las familias de la víctima guardaron silencio.
Su apelación fue rechazada en abril de 2025, lo que significa que debe cumplir al menos 15 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Para las familias que quedaron atrás, el colapso de Cirila en la sala del tribunal solo consolidó la creencia de que ella lamentaba su propio destino, no las vidas de Dominique y Davion, dos jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de salir de ese camino con vida. Número 3. Rachel Choff y Celia Edie. Justo después de la medianoche del 6 de julio de 2012, Skyler Niis, de 16 años, salió silenciosamente de su apartamento en Star City, Virginia Occidental, y se subió a un coche con sus dos mejores amigas, Celia Edie y Rachel Choff. Lo que Skyler no sabía era que las dos habían decidido que ya no la querían, y querían que se fuera. Cruzaron la frontera estatal de Pensilvania en coche hasta un remoto paraje boscoso cerca de Brave. La convencieron de subirse a los árboles y la atacaron, apuñalándola repetidamente antes de cubrir su cuerpo con ramas y piedras. Durante meses, mintieron, fingiendo que Skyler simplemente había desaparecido. Skyler fue asesinada, apuñalada más de 50 veces por sus dos mejores amigas. El 3 de enero de 2013, Choff finalmente confesó y condujo a la policía a la tumba oculta. Los restos de Skyler fueron identificados el 16 de enero. Choff se declaró culpable de homicidio en segundo grado el 1 de mayo de 2013. En su sentencia, en febrero del año siguiente, recibió 30 años con posibilidad de libertad condicional después de 10. Edie fue sentenciada a cadena perpetua. Entre lágrimas, leyó una disculpa diciendo que no había palabras para describir su remordimiento. El padre de Skyler la desestimó, diciendo que solo cooperó después de ser atrapada. Edie debía ser juzgada en enero de 2014, pero repentinamente se declaró culpable de homicidio en primer grado el 24 de enero. Fue sentenciada a cadena perpetua con clemencia, lo que le permitió obtener la libertad condicional después de 15 años. En el tribunal, no ofreció ninguna razón ni emoción, mientras que los padres de Skyler hablaron de una familia destrozada. Ambas están recluidas en el Centro Correccional de Lakin. A Choff se le denegó la libertad condicional en mayo de 2023, y ninguna podrá volver a ser elegible hasta 2028. Número 2. Gavon Ramsey. Gavon Ramsey tenía solo 17 años cuando irrumpió en la casa de Margaret Douglas, de 98 años, en Wadsworth, Ohio, en abril de 2018. Irrumpió en la casa de una mujer de 98 años, la grabó durmiendo antes de matarla y abusó de su cuerpo. Los investigadores dicen que la estranguló, abusó sexualmente de su cadáver y escondió su cuerpo en un armario. Se descubrieron fotos y videos del crimen en su teléfono. La billetera roja faltante de ella fue encontrada en su habitación. Esa evidencia digital selló el caso. En noviembre de 2018, Ramsey se declaró culpable. En enero de 2019, el juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato agravado, más 10 años, cada uno por robo agravado y secuestro, y 12 meses por abuso de un cadáver, cada uno añadido consecutivamente, asegurando que nunca saldrá libre. Cuando se leyó la sentencia, Ramsey no mostró remordimiento visible. Su rostro estaba frío e indescifrable, mientras los funcionarios judiciales confirmaban que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Mientras tanto, la familia de Douglas, su sobrina Cindy Leisure y su sobrino, describieron una mezcla de alivio y temor. Cindy dijo que era simplemente un alivio saber que esta persona no podría volver a dañar a nadie. Y creo que planeó matar a muchas personas, y usó a mi tía como preámbulo, por así decirlo, para este u otros asesinatos. La apelación de Ramsey ante la Corte Suprema de Ohio fue denegada, y la sentencia fue confirmada. La familia continúa luchando contra cualquier cambio que pueda permitirle salir antes de tiempo. Número 1. Willard Miller y Jeremy Goodale. Willard Miller y Jeremy Goodale, de 16 años, pasaron al menos 2 semanas planeando un ataque contra su maestra de español de 66 años, Nojema Grave. El cuerpo de la maestra fue descubierto en un parque, un miércoles, a menos de 1 milla de la escuela. El motivo: una mala calificación que Miller había obtenido por algo tan trivial como una carta en un papel. Eso se convirtió en algo horrible y permanente.
El 2 de noviembre de 2021, la emboscaron durante su paseo diario en un parque de Fairfield, golpeándola hasta la muerte con un bate de béisbol. Antes de esconder su cuerpo, bajo una lona, el crimen conmocionó a la comunidad unida. El 6 de julio de 2023, Miller enfrentó la sentencia después de una audiencia de 7 horas llena de emotivas declaraciones de los seres queridos de Graver. El juez Sounds Chowers calificó sus acciones de siniestras y malvadas, antes de sentenciarlo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 35 años. Miller expresó a la familia su profundo pesar por la angustia y la devastación causadas, admitiendo que apenas ahora asimilaban la magnitud de lo que había hecho, y que aceptaba toda la responsabilidad. Sin embargo, los familiares de Graver rechazaron sus palabras. Uno le dijo que no creían que el remordimiento fuera genuino, sugiriendo que se arrepentía más de sí mismo. Otro le advirtió que sus decisiones lo habían llevado directo al infierno. Unos meses después, el 15 de noviembre de 2023, Goodale enfrentó su propia sentencia. Le tembló la voz al reconocer que ninguna disculpa podría revertir lo sucedido, expresando su pesar tanto a la familia Graver como a la suya propia. Recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para seguir creando contenido. Hasta pronto.